Voy. 7:03 de la mañana. He dicho muchas veces que lo que más me apasiona de mi trabajo no es informar, que también forma parte de mi deber, y por supuesto que me gusta hacerlo, sino lograr encontrar análisis que nos ayude a entender aquello que creemos saber. Y es el propósito de la invitación que hemos hecho a nuestro primer invitado de hoy, Eduardo Fernández, abogado, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, actual promotor del movimiento Unión y Progreso. Tocayo, siempre es un gusto recibirle. Muchas gracias por tu invitación, Tocayo. Muy complacido. Siempre es grato conversar contigo y estar en comunicación con tu audiencia. Así es. Bueno, Eduardo Fernández, contrariamente a lo que muchos aluden con respecto a la ventaja de ir a unas primarias en un proceso lo más contundente posible, nos dice que más importante, más influyente sería lograr un consenso. Me parece interesante esa posición porque eso conllevaría un proceso de convocatoria, de acuerdos, de debates. Es lo que uno entiende a priori, ¿no? ¿Cómo ves el terreno para que se cumpla esa propuesta tuya? Yo creo que lo importante es tener claro de qué se trata. Lo que tenemos por delante con el mandato constitucional que obliga a una elección presidencial el año 2024 es una brillante oportunidad de cambio. Pero hay que focalizarse. ¿Qué es lo más importante que tenemos hoy los venezolanos por delante? Resolver la crisis. Resolver la crisis económica, política, social. Resolver la crisis de servicios públicos. Resolver la crisis moral. Entonces, tenemos que presentarle al país una alternativa democrática. El gobierno lo ha hecho muy mal, y no lo digo yo, las encuestas ponen en evidencia que un altísimo porcentaje de los venezolanos considera que el gobierno lo ha hecho muy mal, y que un interés nacional aconseja un cambio, que venga un nuevo equipo, que venga una nueva gente con ideas claras, que este es el momento de presentarlas. Y que el país evalúe, porque de lo que se trata no es de una cosa frívola, se trata de elegir al conductor del gobierno próximo, y hay que tener en cuenta que el presidente de la República tiene unas funciones. Si tú vas a nombrar un gerente de una gran empresa, tú examinas las credenciales. Si tú vas a escoger un piloto para que te lleve en un avión, tú no haces una primaria, tú lo que haces es tratar de escoger el mejor piloto. Si tú tienes que someterte a una intervención quirúrgica delicada, tú buscas al mejor cirujano. Tú no haces una primaria para escoger el cirujano. Entonces el país tiene que reflexionar sobre qué es lo que tenemos que escoger. Un señor que debe reunir, según dice la Constitución, no lo digo yo, lo dice la Constitución, 5 cualidades. Debe ser, en primer lugar, jefe del Estado. ¿Y qué significa eso? Acaba de morir una señora que fue jefe de Estado por no sé cuántos años. Su única función era representar la unidad del Imperio Británico, la señora reina de Inglaterra. Pues bien, nosotros no somos una monarquía, felizmente, somos una república, pero el presidente de la república debe ser un factor de unión de los venezolanos. Segundo, el presidente debe ser jefe del gobierno, o sea, alguien que logre reunir un equipo de gente muy competente y muy honesta para sacar al país de la crisis en la que estamos sumergidos desde hace tantos años. Tercero, el presidente de la República tiene que ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Entonces, no de cualquier Fuerza Armada, de esta que tenemos. Y actuar de tal manera que le garantice al país una Fuerza Armada profesional, moderna, bien equipada, bien remunerada, apolítica, que no se convierta en una agencia del partido gobierno.
En cuarto lugar, el presidente de la República debe ser el conductor de la política internacional, en un momento en el que Venezuela puede estar abocada a jugar un papel importante en la geopolítica mundial, por el tema del petróleo y todo. Y finalmente la Constitución dice, el presidente de la República debe ser el conductor de la hacienda pública, es decir, el factor fundamental para la recuperación económica del país. Entonces, mi tesis es la siguiente. Los dirigentes del país, y cuando digo dirigentes del país no me refiero solamente a los dirigentes de los partidos, los dirigentes del país, dirigentes empresariales, sindicales, gremiales, dirigentes religiosos, académicos de la universidad, etcétera, en todos los estados deben tratar de influir en que no nos equivoquemos de nuevo, tocayo, porque es que ya nos hemos equivocado. Déjame decirte cuándo se equivocó la mayoría de los venezolanos. En 1998, cuando eligió como presidente de la República a un señor que no estaba preparado para ser presidente. Tenía la formación que puede tener en Venezuela un teniente coronel, que es una formación importante, pero que no es suficiente para ser presidente de la República. Esa persona que se puso en Miraflores le pidió al Banco Central de Venezuela $1 millardito, porque no tenía formación, porque si la hubiera tenido, le hubiera hecho caso a Mazzazabala, que le dijo, eso es un disparate. Ahí comenzó el infierno de la inflación que hemos padecido los venezolanos durante los últimos años. Entonces, no nos equivoquemos. Después se colocó en la presidencia de la República a un dirigente sindical que seguramente tenía muchos méritos como dirigente sindical, pero no tenía la formación para ser presidente de la República. Entonces, esto no es una guachafita, esto no es una rochela, esto no es una cosa en la que a mí me interesa ver cómo quedo yo o cómo queda mi partido. Lo que está en juego es un alto interés nacional. Y entonces yo trato de que el país reflexione qué es lo que vamos a hacer. Porque Venezuela tiene lo que se necesita para salir de la crisis. Lo que necesitamos es una orientación seria, responsable, constructiva. Y el tema de las primarias yo creo que tiene unos riesgos muy grandes. Yo lo que he hecho es poner por delante los riesgos. Primer riesgo, que la primaria no sirva para unir, sino para dividir todavía más a la oposición que ya está suficientemente dividida. Porque la primaria es un escenario en el cual unos dirigentes de la oposición van a competir con otros dirigentes de la oposición. Ojalá que el debate sea de mucha altura, pero por los vientos que soplan yo veo, no ha comenzado todavía la primaria, y ya veo que se intercambian unas descalificaciones muy graves, mientras en el Palacio de Miraflores el presidente está observando lo que dice uno del otro, lo que dice el otro del uno, para utilizarlo cuando venga la campaña electoral principal. Entonces siento que se corre el riesgo. Ya hay muchas señales de que no va a haber una primaria, sino varias, porque hay una primaria que es para unos partidos y no permiten que entren otros, y hay otros partidos que se sienten excluidos. Bueno, yo creo que todo eso va a contribuir no a la unión a la presentación de una alternativa democrática de unión nacional, sino a hacer todavía más acentuada la división. Otro riesgo que yo veo en la primaria es que, voy a decirlo con una frase un poco paradójica, que la primaria de la oposición termine ganándola el gobierno. Porque si la primaria es una elección abierta, el gobierno podría mover su poder mediático y su poder económico y su poder burocrático, porque tiene gente en todo el país, para influir de tal manera que la primaria la gane el candidato que más le convenga al gobierno. Entonces, simplemente una voz de alerta. Puede ser que la primaria pudiera servir efectivamente para contrastar cualidades y tomar esa lista de precandidatos y ver cuál de ellos reúne en mayor medida las condiciones que la Constitución Nacional señala para que el próximo presidente de la República pueda ayudar a superar la crisis nacional. Tenemos que ir a la pausa y quiero volver con una afirmación muy interesante que has hecho. Tú dices, hay que designar un nuevo equipo, una nueva gente. No te refieres a una figura unipersonal,
No. que por supuesto tiene que estar allí como posible jefe de Estado con todas esas competencias que tú describías sobre la base de la Constitución. Y también decías que hace falta la exposición de ideas claras. Habría que preguntarse si el país ha visualizado esos posibles nuevos equipos, esas posibles nuevas gentes, esas posibles ideas claras. Porque es triste que se nos llame a votar solo por un mero voto castigo, a votar en contra. El país necesita votar a favor de, emocional y racionalmente. Pero alguien que te quiera aguar la fiesta con la propuesta pudiera decir, bueno, Eduardo Fernández, pero si son incapaces de ponerse de acuerdo sobre la manera de ir a unas primarias, ¿van a ser capaces en la oposición de ir a un consenso? Yo quisiera que al regreso tocáramos ese punto. Amigos, por favor, sigan allí. 7:18 minutos. Eduardo Fernández, ¿cómo analizas tú, además en el corto camino, a las definiciones que nos traerá el 2023, el 2024, el 2025, las posibilidades de llegar a acuerdos? ¿Tú has tenido la oportunidad de entrar en estas discusiones con los actores que componen la diversidad de la oposición? No sé, si desde el punto de vista Mira, subjetivo tienes algún punto de vista en ese déjame aspecto. explicar mi punto de vista. La unión nacional es más fácil si se toma como referencia el interés de la nación y no el interés personal o el interés de mi partido. Yo veo que hay en el liderazgo político venezolano como tres categorías. Unos que no piensan sino en su proyecto personal. Yo quiero ser presidente y todo tiene que subordinarse a mi ambición de ser presidente. Bueno, con ese tipo de dirigentes es muy difícil ponerse de acuerdo. Hay otros que privilegian el interés partidista. Yo quiero que mi partido quede bien y entonces yo voy a ser el candidato de mi partido y mi partido queda bien. Yo creo que en este momento no estamos viviendo un momento de partidos, sino de unión nacional. Y finalmente hay dirigentes que piensan en el país. Si prevalece la reflexión sobre el interés nacional, es muy fácil decir, bueno, ¿cuál de estos nombres que tenemos por delante llena en mayor medida las condiciones para ser el mejor conductor del gobierno en este periodo que viene? Porque el periodo es muy difícil. Y eso siempre me hace recordar una historia, que no es cuento sino historia, que hubo en Chile. Había dos líderes muy importantes después que se hizo un gran esfuerzo para unir a todos los factores de la oposición. Bueno, había que escoger al candidato presidencial. Un líder era Ricardo Lagos, socialista, socialdemócrata, lo que aquí en Venezuela llamaríamos ADECO, y un líder demócrata cristiano, Patricio Aylwin, lo que aquí en Venezuela llamaríamos un copellano. Hicieron una reunión, bueno, ya llegó el momento de escoger un candidato. Y entonces Aylwin, el copellano, llega a la reunión y dice, yo he pensado mucho sobre esto y creo que el candidato debe ser usted, señor Lagos, porque usted está mejor colocado en las encuestas que yo. Y con usted a lo mejor tenemos posibilidades de ganar más fáciles. Y Lagos le contesta, don Patricio, yo tengo mucho deseo de ser presidente algún día, pero en la coyuntura actual de Chile, el presidente debe ser usted, porque yo soy un hombre muy vinculado a Salvador Allende. Entonces a lo mejor con usted o conmigo ganamos, pero con usted va a ser más fácil porque a usted no le van a cobrar las cuentas pendientes de Allende. Qué sensatez, ¿no? Y le dijo, ese es un verbo, ganar, pero tenemos que conjugar otro verbo. Tenemos que lograr que el triunfo sea efectivo, se respete. Los milicos, que eran los que tenían el control de la situación, los militares en Chile, como en gran medida aquí en Venezuela, les va a costar mucho trabajo entregarme el poder a mí, después de 17 años de prisiones, torturas, de dictadura, etc. Oye, terminamos otra vez entregándole el poder a un hombre de Allende. En cambio, don Patricio, con usted va a ser más suave la transición.
Y finalmente hay un tercer verbo, don Patricio, que hay que conjugar, que es el verbo gobernar, porque tenemos que ganar, cobrar y luego gobernar. Y para gobernar no podemos seguir en esta confrontación tan estéril. Tenemos que crear un ambiente de convivencia nacional. Si el liderazgo venezolano, y te repito, tocayo, cuando hablo del liderazgo no me refiero necesariamente a los líderes de los partidos, que pueden ser gente muy estimable, pero que en este momento no tienen el mayor prestigio, se han cometido muchos errores políticos en los últimos años. Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente: ¿cómo facilitamos ganar? ¿Cómo facilitamos cobrar? O sea, que se respete el triunfo. ¿Cómo facilitamos la transición? Qué interesante. ¿Y cómo facilitamos el próximo gobierno? Porque no es fácil. Cuando yo veo tanta gente con tantas ganas de ser candidato, digo para mis adentros, este no tiene idea de lo que se va a encontrar si acaso llegara a esa posición. Porque gobernar a Venezuela después de estos 20 años de crisis tan profunda no va a ser fácil. Entonces, hay que explicar el cómo y con quién, ¿no? Claro. Y entonces decir... ¿Con quiénes? Y entonces hay que presentar una propuesta. En el Centro de Políticas Públicas, que tengo la responsabilidad de dirigir en este momento, el IFEDEC, y en el movimiento Unión y Progreso, hemos estado reflexionando y hemos llegado a decir, debe ser un gobierno que se comprometa a pocas cosas, 5. La primera, la arquitectura institucional del país. Está destruida las instituciones, hay que reconstruirlas. La segunda es la economía. Necesitamos atraer capitales nacionales, pero sobre todo internacionales, que no van a venir si no hay confianza. Si nosotros mantenemos este clima que ha prevalecido en la política venezolana en los últimos 20 años, de confrontación total, de insultos, de agravios, de descalificaciones, con un cambio de gobierno, pero que se mantenga ese clima, el país no va a salir adelante. Entonces no debe ser una propuesta radical, sectaria, sino más bien una fórmula que convoque a la unión de los venezolanos. La economía necesita inversiones públicas y privadas, pero sobre todo privadas, porque el Estado está quebrado. Entonces necesitamos resolver el problema de la electricidad, necesitamos resolver el problema del agua, de los servicios públicos. Para eso necesitamos inversiones y capitales. Pero me estoy encadenando, tocayo. No, está súper interesante. Y luego también debe ese programa de gobierno atacar el tema de los servicios públicos. Venezuela tiene, por ejemplo, un inmenso potencial turístico, pero para que haya turismo tiene que haber seguridad, tiene que haber luz eléctrica, tiene que haber agua, tiene que haber vialidad, claro, tiene que haber transporte y sobre todo tiene que haber seguridad. Un gobierno que llegue a cobrar cuentas pasadas y a la revancha y a la venganza, ese gobierno no va a estar en condiciones de cumplir el tercer verbo del lago. Ganar, cobrar y gobernar. Porque ahí es donde está la clave de que vamos a sacar al país de la crisis. Ahora, en más de 20 años de chavismo, ¿en algún momento tú has sentido que haya ese espíritu, demostrable en acciones, de poner a Venezuela adelante, en el centro? Porque ¿será esa la razón por la cual se alude tanto al desgano, a la desconexión que hay en Venezuela por la dirigencia? Perfectamente tu pregunta. ¿Por qué es la abstención? Son más de 20 años. No solamente porque de repente unos dirigentes políticos, a mi juicio, enloquecieron y le aconsejaron al electorado que no votara, sino porque el electorado no vota, no porque le dieron órdenes de los partidos de que no vote, sino porque no les están presentando nada apetecible. Tiene que haber una propuesta que movilice al electorado y que la gente diga, oiga, por esto sí vale la pena. Que yo te decía, no solo votar en contra, votar a favor de algo. Votar a favor es importantísimo. El primer gran líder en la historia de la humanidad fue un tipo que le metía un poco a la demagogia, que era Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y no se dedicó a mentarle la madre a los emperadores, a los faraones, sino que le dijo al pueblo de Israel, síganme, vámonos para allá,
porque allá hay una tierra donde sale la miel y la leche de la entraña de la tierra, vámonos para allá. Y el pueblo de Israel siguió a su líder porque le estaba proponiendo una cosa interesante. Entonces nosotros no podemos simplemente decir, voten por mí, porque Maduro es muy malo, y además voten por mí, porque mis contrincantes en la oposición también son muy malos. No ha empezado la primaria, tocayo, y ya yo vi a un señor de un partido referirse a otro de su mismo partido y decirle ladrón. Y el otro le contestó, no, no, mira, tú sabes que yo te conozco bien y que yo conozco todo lo que tú has hecho. Si ese es el tono del debate, ¿qué le estamos proponiendo a Venezuela distinto de lo que hemos tenido en los últimos 20 años? Lo que yo propongo es un gran sacudimiento, y yo me dirijo especialmente al liderazgo no partidista del país, a los empresarios, a los sindicalistas, a los religiosos, a los universitarios. Tiene que haber una presión de la opinión pública, porque si no estaremos melancólicamente lloriqueando porque qué mal está Venezuela, tan bien que estuvo hace unos años y tan mal que está ahora. ¿Y tú qué estás haciendo para salir de esto? Esperando que unos señores que se han equivocado mucho en los últimos años tomen una decisión. No, señor, hay que influir para que el país verdaderamente logre superar de una vez por todas esta crisis tan prolongada y tan incomprensible, tocayo, porque un país con todo lo que tiene Venezuela no tiene derecho a que haya tanta gente pasando hambre. Bueno, tocayo, se agotó el tiempo. Interesante como siempre escucharte. En otra oportunidad y otros temas. Yo digo que esto ya no es un Caracas Magallanes, soy copellano, adeco, chavista, no. Hay que pedir rendición de cuentas, hay que pedir explicaciones. Exacto. Basta de solidaridades automáticas. Si se nos dice que pasaron cosas en monómeros, bueno, los aludidos tienen que decir en defensa propia cuál es su verdad. Pero a este país hay que rendirle cuentas. Claro. No puede ser que se pase la página así sin aclarar. Este no es un tema de que me cae bien fulanito o simpatizo con fulanito. Hay que darle un poco de más racionalidad al enfoque. Bueno, hasta pronto, tocayo, un placer. Muchas gracias, tocayo. Eduardo Fernández, abogado, presidente del Centro de Políticas Públicas.